donde hay como una especie de temblor, de terremoto, como tratar de pararse en un terremoto en muchos sentidos, y eso siempre es bienvenido, o sea, la posibilidad de reimaginar cosas, de repensar cosas, de, de la interrupción de las certezas que estaban definiendo lo que era nuestra cotidianidad. Para mí, en ese sentido, la situación es profundamente productiva. Por ejemplo, en Colombia, hablábamos antier con Julia y con Julio, hablábamos, Colombia tiene una estructura universitaria donde las universidades privadas, que son descaradamente privadas, ni les cuento cuánto cuestan, están en crisis. O sea, este otro semestre no sabemos si van a poder abrir o vamos a poder abrir, no sé cómo hablar sobre eso. Y a mí esa situación de que en Colombia en concreto, este tipo de situación signifique que las universidades privadas se pregunten por lo contradictorio, por lo absurdo que es su existencia, entonces eso me parece que ya eso es una ganancia impresionante. O sea, hace muy poco estábamos en un consejo de facultad y yo planteaba la sugerencia de que la universidad desapareciera, que dejara de ser universidad privada y todas esas cosas, y que los curas se fueran a rezar a sus iglesias, y mejor dicho, eso no les gustó mucho. Entonces, yo creo que es un momento también para interrupción de ciertos flujos que a mí me parece que eran unas inercias que pueden ser nefastas. Hay otras cosas, por ejemplo, pues ustedes tienen unas experiencias de lo público, unas experiencias de la calle, unas experiencias de la política, que desde Colombia uno no puede sino envidiarles. Entonces, están pasando asuntos no solamente con las universidades, sino bueno, y cómo pensamos la salud. En Colombia la salud es un absurdo, es una ley que se llama la Ley 100 y todo el mundo es estafado con eso y es un asunto más de orden privado, no hay realmente una estructura de salud pública. Esa idea del Estado y todo ese sentido como un neoliberal que Stuart Hall denominaba la revolución neoliberal, creo que se ha agrietado en algunas cosas, no soy tan optimista como los que piensan que el capitalismo llegó a su fin, porque el maldito, el cochino capitalismo es más astuto, más vital y tiene más capacidades de resurgir que un gato. O sea, si un gato tiene 7 vidas, este maldito tiene como 3.000. Entonces, no creo que sea eso, pero sí creo que nos estamos repensando cosas. Incluso la guerra en Colombia ha significado, no sé, siguen matando a los líderes, pero también al mismo tiempo se no, pasan muchas cosas. Entonces, para mí este es un momento, para mí personalmente, un momento donde eh, tengo que asumir el hecho de los privilegios que me habitan y me parece ambivalente eso. Y por otro lado, siento que para mucha gente es enrostrar y existir y vivir con una situación todavía más dramática de lo normal. Mucha gente vive hacinada, mucha gente anda sin con qué comer, literalmente, porque su vida dependía mucho de salir a... En Colombia hay un concepto que es el rebusque, a rebuscarse. Es como todos los días tú sales y es como Henry Fiol con picoteando por ahí. Pues, bueno, no sé qué tan familiarizados estén con la salsa, pero es una canción de música salsa. Henry Fiol picoteando por ahí. Es como el día a día, el rebusque. Y esa cosa que es parte de la cotidianidad de muchos colombianos en las grandes ciudades se ha visto afectada profundamente. Entonces, este es un momento impresionante. O sea, nos tocó vivir algo que yo no pensé que era algo sucedible, que algo pudiera pasar. Entonces, no sé, y me he negado también a escribir sobre esto, a hablar sobre esto, porque también me parece que mucha gente habla muy rápido sobre estas cosas y habla muy responsablemente. Esto que les acabo de decir son mis opiniones, no, para nada es una conceptualización, pero yo veo que hay gente que salta, o sea, salta como con con una celeridad y con no sé, con una irresponsabilidad a imponerle al mundo sus
paquetes ya configurados, algo así como, sí, una violencia epistémica. No sé, Julio, qué pena frustrarte con esa pregunta, pero más o menos es lo que yo te puedo decir. No, no, digamos, en realidad era eso, ¿no? Que nos cuentes un poco tus sensaciones. Es verdad, algo venimos. Ah, no, yo he escrito más que un hijo de puta. Yo he podido sentar a escribir como un berraco. Podrías haber Yo sido Fisher. escribí y he disfrutado mucho de estar en casa, o sea, de verdad, estaba muy cansado. Para mí fue muy lindo, ha sido muy lindo estar en casa. Eduardo, voy a contar una intimidad de lo que estuvimos charlando el martes. Vale, perfecto. A ver, Cuenta todo lo que espero. quieras. Todo Eh, muy el martes, cuando hicimos una prueba con Eduardo y con Julia para, bueno, justamente ver cómo funcionaba esta plataforma, teníamos dudas por dónde hacer la charla y demás, la conversación. eh, yo le digo a Eduardo, bueno, Eduardo, mirá, eh, la verdad es que pensamos un montón de ejes para desarrollar esta conversación. No sé, desde que nos hagas un recorrido por las principales líneas de planteos críticos de nuestra América, que nos puedas dar cuenta o que puedas reflexionar acerca de la importancia de pensar desde el sur. Bueno, una serie de ejes que yo le decía a Eduardo, bueno, cada uno de estos ejes podría ser un seminario, y de hecho has dado seminarios sobre cada uno de estos ejes, y ahí vos nos dijiste, me parece con buen tino, vamos con Hall, vamos con Hall. Y en realidad un poco también tiene que ver con que ese fue el punto de encuentro inicial entre quienes estamos aquí. Y entonces, un poco la primera pregunta que queríamos hacerte tiene que ver con esto, digamos, ¿no? ¿Por qué y cómo comenzás a pensar con Stuart Hall? Algo hemos leído de lo que, sobre todo, algunas cuestiones que has escrito últimamente. eh, y qué significa, a partir de, digamos, ¿no? de pensar con Stuart Hall, qué significa esto de construir pensamiento situado, y contra quienes habilita el pensar desde América Latina, desde un locus de enunciación que se manifieste, digamos? Eh, eso, ¿no? Principalmente cómo empezamos a pensar con Hall y qué nos aporta Hall para empezar a pensar y a construir un pensamiento situado. Va. Eh, mira, yo pienso que una de las cosas que más me ha seducido de Hall y de las que no he podido escapar, o sea, Hall me tiene atrapado precisamente con el asunto de que a mí me parece, yo lo siento, yo lo respiro, yo no sé, lo habito. Como alguien que invita a pensar. Yo creo que pocos autores realmente invitan a pensar. Yo creo que muchos autores nos invitan a recitarlos, a hacer pequeños Foucaults, pequeños Derridas, pequeños, o sea, como esa expresión de pequeños es del mismo. Me parece que hay muchos autores que nos entregan una serie de herramientas conceptuales, nos entregan una serie de arquitecturas argumentativas, una serie de elaboraciones que nos evitan pensar. Y yo creo que por eso es que tanta gente hace el ejercicio un poco escolástico, religioso, de recitarlos. Y los recitan con notas al pie de página y con que en tal parte dijo tal y tal. O sea, creo que Hall es mucho, siempre otra cosa, siempre fue y siempre es una invitación y una seducción. Por eso yo estoy profundamente, es como la heroína, puta, uno una vez prueba Hall se queda con Hall toda la vida, o sea, uno no puede, por lo menos yo no me puedo escapar a ese vicio. Y es que el personaje se toma en serio, me parece a mí. Se toma en serio, pero no se lo toma solemnemente. O sea, verlo, búsquenlo en la YouTube. El man hablaba cagado de la risa. El man era un personaje impresionante en el sentido de cómo se tomaba
el pensamiento no de una manera solemne, de esos que se ponen traje, corbata, que clausuran las cosas, lacaniano, nada de esas cosas. El personaje a mí me parece que nos invita a pensar de verdad, a tomarnos en serio el pensamiento porque el pensamiento no está, el pensamiento hay que hacerlo. Y esa idea de lo situado pasa porque es que por el asunto de que hay que pensar eh, situadamente, contextualmente. Él usaba una expresión que denominaba teorizar desde lo concreto. Y teorizar desde lo concreto es que nadie, por mucho que leas a X, Y, Z, nadie te va a ahorrar el dolor, el goce, el desgarre, el problema de pensar. O sea, eso me parece que en Hall es impresionante. Esa como esa imposibilidad de que alguien nos dé las respuestas. Y por ahí podría empezar a hablar de una de las betas de lo que él denominó pensamientos sin garantías. Un pensamiento sin garantías es pensamiento y punto. O sea, no, para mí es un oxímoron, un pensamiento con garantías. Un pensamiento con garantías, eso se llama recitar, eso se llama rezar, eso se llama ser filósofo, eso se llama ser, qué pena con los filósofos, eso se llama, mentiras, no toda la filosofía es eso, pero lo que quiero decir es que un pensamiento sin garantías es precisamente un pensamiento que se constituye desde lo concreto, donde la teoría no es violencia epistémica que clausura la relación con el mundo, eh, no es violencia epistémica que nos ahorra el trabajo mundanal de pensar los contextos específicos que constituyen nuestras problemáticas y que nos permiten intervenir no sobre el mundo, no sé, yo creo que esa idea de pensamiento sin garantías no puede existir sin la demanda, la necesidad, la urgencia de pensar desde lo concreto. Y me gustaría desempacar dos cosas, pensar desde y lo concreto. O sea, lo concreto es un concepto que Hall trae de Gramsci y de Marx. Lo concreto no es lo empírico, o sea, y lo concreto no es lo chiquitico. O sea, mucha gente escucha concreto y cree que es la esquina del barrio o algo pequeñito, o piensa que lo concreto es lo que se da ahí, obviamente se desvela ante los ojos. Nada, Hall pudo haber sido muchas cosas malas, pero no fue un empirista ni un positivista puñetero. Él pudo haber sido muchas cosas malas, pero eso no fue. Entonces, lo concreto es el concepto gramsciano. El concepto gramsciano, si ustedes quieren, de pensar en niveles de abstracción. Acuérdense en el Capital, el libro El Capital, la noción de modo de producción con un alto grado de abstracción, un nivel de abstracción muy fuerte. La noción de formación económico-social, que implica ya hablar de sociedades y de procesos históricos específicos, y la idea de coyuntura, que es donde opera Stuart Hall. Eso de lo concreto tiene que ver más con formaciones económico-sociales y con coyunturas que con el modo de producción. Ahora, para pensar lo concreto, vos necesitas la teoría. Hall dice muchas veces, plantea que la teoría es un desvío para algo más importante, que ojalá él pudiera pensar sin teoría, pero nadie puede pensar sin teoría. Pero la idea de teoría no son los conceptos prefabricados que uno le impone al mundo. Por ejemplo, voy a ser malo, porque me encanta ser malo. El psicoanálisis, hijo de puta, eso ya todo tiene resuelto. El psicoanálisis ya tienes un paquete así de... Y todo lo que pasa en el mundo es mami, nadie a mí, y mi problema con mi mamá. O sea, todo un reduccionismo. Este es otro concepto muy importante de Hall, el asunto de los reduccionismos, ¿cierto? Entonces la noción de teoría, ahorita hablo de los reduccionismos, la noción de teoría en la producción de lo concreto es precisamente un lugar donde este nivel de abstracción, pero no es solo el del modo de producción, sino también el de la raza, también el de la sexuación. O sea, muchos tienen que pensar en su impuridad y en su heterogeneidad, ese ensamblaje que es un modelo, no es el mundo tal cual allá
Porque es un nivel de abstracción que es el nivel de abstracción donde se patean los hormigueros. Ahí es donde está operando incluso la noción de ética y de política de Hall, el asunto de la diferencia, ¿qué hace la diferencia? Que también es muy gramsciana y muy de Marx. Entonces, lo concreto, pensar desde lo concreto, o sea, lo concreto, pero el desde, ese concepto es divino. O sea, él habla que él ha pensado desde el prisma caribeño, él habla de las políticas de la lugarización, o sea, Hall siempre entendió que uno piensa con las tripas. O sea, eso, y las tripas no son iguales en todas partes, o sea, las tripas son como distintas. Entonces, pero las tripas en términos de los anclajes, en términos de las historias, en términos de lo que nos define. Incluso yo creo que el lugar conceptual de esto de la raza y la racialización en Hall tiene que ver con ese reconocimiento que siempre se piensa desde, pero Hall, que no es nada, digamos, simplista en sus elaboraciones, no quiere decir que entonces si yo soy negro, bueno, y ser negro es un problema en Hall también porque no es tan fácil el asunto, la cual no es tan clara y no en él, sino si yo soy negro, entonces tengo que tener esta posición política. Eso es lo que él cuestiona fuertemente con las necesarias correspondencias. O sea, él no piensa que el desde es una garantía tampoco. El desde es una ubicación, implica una lugarización, implica unos anclajes, unas vísceras, unas tripas, pero eso no significa una garantía, una necesidad en términos y la noción de articulación es eso, toda la noción de articulación que él recoge de Laclau y de Althusser es eso, es una interrupción de esas ideas de que pueden haber unas necesarias correspondencias. Entonces yo puedo ser marica y ser facho, perfectamente. Y puedo ser negro, estar en la inmunda y ser paraco. Paraco es paramilitar. O sea eso no hay una, no hay una necesaria, y hay muchos de eso, pero no todos, no es necesario corresponder. Entonces lo que quiero decir es pensar, pensar desde esa situacionalidad del pensamiento atraviesa toda la obra de Hall, atraviesa toda su práctica. O sea, yo no me puedo imaginar un Hall que no haya sido producido en esa elaboración. Y yo no sé si más adelante vamos a hablar del reduccionismo, pero no quisiera dejar suelta esa pata, porque esa idea de pensamiento sin garantías, que para mí es el único pensamiento posible, o sea, un pensamiento con garantías no es pensamiento, es un oxímoron, eh, aunque eso te produzca y te impulse carrera. Bueno, en todo caso, esa idea de pensamiento sin garantías implica lo situado en el sentido de pensar desde lo concreto, teorizar desde lo concreto, y lo concreto en Hall, como podemos ver más adelante, tiene que ver con el contexto. Y también implica una cosa, es la lucha con los reduccionismos, lo que él denominaba el forcejeo con los ángeles. O sea, el forcejeo con los ángeles, eso en inglés suena bellísimo. Yo no sé inglés, además porque yo crecí en un barrio popular de Medallo, pero eso en inglés, cuando alguien habla esa expresión en inglés y sabe hablar inglés y todo, yo, uy, qué tan lindo que suena eso. Es eso como Westling, algo así, más bonito. Entonces, eso del forcejeo con los ángeles es precisamente una interrupción a cualquier tipo de reduccionismo. Y por ahí, yo no sé si vamos a conversar más, pero yo creo que uno de los grandes riesgos y retos del pensamiento en América Latina son los reduccionismos, sobre todo los pachamámicos, sobre todo de los buenos, esos maravillosos. Ahí, Eduardo, justo hiciste como un recorrido por la Tiene mayoría de las muchas preguntas. páginas, profesor Estefano. Córtale en el micrófono, apágale en el micrófono. Eh, pero sí me quiero quedar entonces un poco acá, ¿no? En este punto que vos planteás como muy importante, que tiene que ver con este problema de los reduccionismos, y que Hall también, digamos, que Hall plantea que, bueno, los reduccionismos son un problema en tanto que generan planteos esencialistas, esta idea de la necesaria correspondencia, y al mismo tiempo cuestiona los planteos antiesencialistas, ¿no?
y esa idea de la necesaria no correspondencia. Entonces él se posiciona en otro lugar. Maldito, siempre hace eso, maldito, él siempre hace eso, está en otro lado, siempre. Y encima tiene una No, escritura está en otro lado, y no es un tercer lado. por eso, como además él tiene una escritura tan compleja, fragmentada, creo que vos nos generás un gran insumo también como para, desde tu interés, eso lo dejás bien en claro, digamos, vos estás leyendo a Hall de manera Ah, interesada, claro, eh, oiga. y desde, digamos, desde Como tu con los lectura. amores, cuando uno se enamora, uno está interesado ahí metido, o sea, es un amor, qué pena. Y entonces ahí cuando vos planteás esto, ¿no? ¿Cómo podrías profundizar un poco más acerca de esto, de cuáles han sido los aportes de Hall para pensar como en esa especie de tercera posición? Perfecto. Eh, Julio, yo todavía no sé cómo apalabrar o cómo nombrar esa estrategia de Hall, que es una estrategia de pensamiento incluso, como que es evitar comprar una discusión que tiene dos caras no más. O sea, como que cuestionar la cara, digamos, más convencional, pero también criticar o interrumpir la otra cara que es como la políticamente correcta o algo así, porque él está en otro lado. Pues yo no sé cómo llamar eso, porque eso de tercero, ya de entrada, no sé, o sea, todavía no se me ha ocurrido y no he leído en ningún lado cómo nombrar, cómo palabrar esa cosa, pero eso que estamos hablando caracteriza a Hall siempre. O sea, por supuesto, cuestionar el reduccionismo de clase, cuestionar, pero no abandonar la clase. Cuestionar el asunto de una posición tal, pero no, o sea, no es un asunto simplemente de estar en un tercer lugar, aunque no está en ninguno de los dos que se esperaría que estuviera. Pero habiendo planteado esa cosa, me gustaría clarificar algo. Y es que Hall no tiene problemas con los esencialismos. O sea, Hall no es un autor que se defina su trabajo, su existencia, por poner en evidencia que los esencialismos son teóricamente insostenibles. O sea, Hall pero eso no lo hace un pensador esencialista. ¿Sí? Precisamente estamos en este mierdero. ¿Qué dice Hall? Que a propósito de esto, y después voy a lo que me estás preguntando, que si eso para qué, para nosotros, ¿cierto? Aquí en América Latina. Mira, Hall dice que con el diluvio de constructivista, expresión de él, el diluvio de constructivista es los derridianos. Ustedes sufren un montón de ese diluvio por esas zonas, sobre todo los porteños. Yo espero que por allá no tanto, que eso sea un mal porteño. Entonces, el asunto tiene que ver con todo este constructivismo. Mucha gente piensa que su trabajo es poner en evidencia los esencialismos, sobre todo de otros, ¿cierto? Y poner en evidencia esos esencialismos en términos de que hay una historicidad, una configuración, una construcción de esas identidades, ¿cierto? Y Hall dice que hay que tener presente que de construir o problematizar los esencialismos en la teoría no hace que se diluyan en el mundo. O sea, no hay que confundir la teoría con el mundo, cosa que es difícil para muchos académicos y para muchos, y pues, pucha, mantienen confundido la teoría con el mundo, aunque el mundo es teoría, no es que el mundo, el mundo no sea teoría, sino que confundir la teoría con el mundo. Y eso lo plantea Hall también para decir que hay que entender que los esencialismos son asuntos, hechos histórico-políticos. Y en ese terreno no todos los esencialismos son iguales. O sea, hay esencialismos que son la recagada, por ejemplo, racismos que han avalado lo que ya sabemos, el racismo como una inscripción del nacionalsocialismo para matar a otros, que inferior, todo eso, la esclavización basada en una esencialización. Entonces, hay esencialismos que son la recagada, pero hay otros que son una maravilla. O sea, los tropeles de los primeros feminismos basados en la mujer
son necesarios para disputar ciertas relaciones, visibilizar y disputar ciertas relaciones de dominación, o los esencialismos articulados en torno a las luchas anticoloniales africanas, pues, o en Asia, son fundamentales para poderse plantear y tropear. Entonces, lo que dice Hall es que no hay una marcación política y ética de un esencialismo. Entonces, tener como política y como ética desbaratar cualquier esencialismo en la teoría es un ejercicio de niños privilegiados y niñas también, o niñes, como ustedes quieran ponerlo, políticamente correcto si quieren, que tiene que ver con la disputa misma, de lo que es la relación entre teoría y política. Entonces, Hall nos invita a diferenciar lo que es el plano de la teoría, los esencialismos y las discusiones teóricas de los esencialismos, con lo que significa el asunto de la historia y la política. Y va todavía más allá. El personaje nos invita a pensar que sin esencialismo no hay política y no hay ética. O sea, no es posible un sujeto político, un nosotros, sin clausuras provisionales. Las clausuras provisionales, las puntadas, las suturas provisionales es lo que define la política. Es más, es lo que define la posibilidad de la identidad. Ahorita podemos hablar eso de la identidad como posiciones de sujeto y procesos de subjetivación, como la sutura inestable, eso lo podemos hablar, pero en todo caso, él nos está volteando el argumento totalmente, o sea, porque yo crecí en un momento donde para mucha gente era crucial en la academia mostrar las esencializaciones que definían ciertas cosas. Entonces, habiendo dicho eso, por eso es que el personaje es tan jodido. Tal vez por eso es que me gusta, porque es jodido. Él dice, bueno, no es un asunto de esencialismos, pero tampoco de antiesencialismos. Y él dice, entonces yo me ubico como antiesencialista. Antiesencialista, huevón. O sea, uno como que se le explota la cabeza porque uno piensa que el mundo es esencialista o antiesencialista. Entonces él dice, yo no soy esto ni esto, pero no quiere decir que esta es la mitad, soy otra cosa, porque es que esto y esto está producido desde estos supuestos que son los que hay que evidenciar. Y eso es lo de la necesaria correspondencia, la necesaria no correspondencia y no necesaria correspondencia. Que cambiar ese no del lugar cambia todo. Yo me demoré como 3 semanas para entender eso. Yo decía, pero ¿y esto qué? ¿Y esto qué? Pero dice, hasta que uno entiende la cosa. Cuando entiende la cosa ya fluye de otra manera. Entonces, para ir a tu pregunta. Honestamente, Julio, yo siento que uno de los grandes problemas que enfrentamos es cómo se ha ido consolidando unas facilerías del pensamiento y de la política. Y lo voy a decir así sin ambajes. Se ha ido posicionando lo políticamente correcto como una clausura de pensar y de hacer complejamente en el mundo. Entonces, alguna gente piensa que si habla de niñez, entonces tiene resuelto el problema. Y creo que mucha gente piensa que entonces eso del buen vivir o el vivir bien son garantías precisamente para superar la crisis civilizacional de la modernidad, y ahí esos otros que están afuera de la modernidad de Occidente no nos van a salvar porque ellos son exterioridad. Yo creo que ese tipo de planteamientos, yo los entiendo política e históricamente por qué emergen y contra qué están peleando, pero creo que se están inventando enemigos de paja para articular procesos no solamente muy aplanados teóricamente, sino nefastos políticamente, que tienen toda la encarnación de los totalitarismos. Acuérdense que en nombre del proletariado y de la revolución mandaron al Gulag a más de uno. O sea, yo creo que esto aquí, o sea, el asunto de problematizar los pensamientos con garantías.
sobre todo los pensamientos que operan desde una moralización del mundo, así como Hollywood, de los buenos y los malos de un lado y del otro, y ya sabemos quiénes son los buenos y siempre serán los buenos, o de las correspondencias de que desde los buenos entonces hay unas posiciones epistémicas y políticas y éticas necesariamente, porque como han sufrido tanto, como han sido objetos de violencia, de despojo, entonces, o sea, yo siento que ese tipo de, de, de de imaginación política y de imaginación teórica nos están evitando la invitación de entender en sus complejidades, en sus contrariedades, en sus absolutos desgarres, lo que estamos enfrentando. O sea, si uno lee a Arturo Escobar, un gran amigo mío, ese man apreció, sí, el buen vivir y las poblaciones afro. Y yo no conozco ningún negro de los que él habla y yo no lo he conocido. Yo de 40 años y que sí, que el pensamiento relacional, esos son cuentecitos de hadas que nos permiten dormir muy bien por la noche. Y los indios buenos y sus energías y la modernidad mala y como si nosotros y ellos no fuéramos lo mismo, como si no fuéramos todos Europa, gústenos o no, la Europa hiperreal de la que habla Chakrabarti. Entonces eso, yo adoro, o sea, los feminismos son maravillosos, este mundo sin los feminismos no sería y hay que empoderar, pero reducir el feminismo a ese asunto de que si uno no habla de niñas o niñas, que entonces uno es un enemigo. No, papá, el asunto está muy complicado. Eso lo sentí la última vez que fui a Buenos Aires. Y quiero y aprecio todo lo que puede ir detrás y todo lo que significa ahí. Pero yo sí creo que un asunto de los policías del lenguaje, no. No sé, pero entonces el gran problema, lo reduzco, el gran problema que tenemos ahora en América Latina son estos discursos moralizantes, aplanantes, estas imaginaciones teóricas y políticas que le endosan al indio o que le endosan a los subalternos nuestra salvación. Eduardo, Son yo, salvacionistas. eh, muy interesante lo que estás Ay, planteando. no, y me pueden braviar fresco. No, no, yo voy a hacer una cosa, voy a hacer la última pregunta de mi parte para no monopolizar la posibilidad de hacer preguntas. Y, y bueno, después dejo el espacio para que en todo caso Julia recupere alguna de las dudas, interrogantes que vayan surgiendo. Eh, pero a mí, de las lecturas que vengo haciendo, que te vengo siguiendo hace algunos años, me resulta muy interesante algunas afirmaciones que vas haciendo, y hay una en particular que rescaté para hoy, y que me parecía que por ahí sería interesante que nos puedas, que te puedas explayar un poco más sobre la siguiente afirmación. Y vos decís que Stuart Hall sería la figura responsable de la invención de la tradición y o de la cristalización de los estudios culturales. Sí, maldito. Él fue el que se armó eso. Él fue el que se armó eso. Mira, pues para no entrar en la historia de Birmingham y todas esas cosas, el centro, bueno, estamos en los años finales de los 50, principios de los 60 en Gran Bretaña, ¿cierto? Hay un quiebre muy fuerte con, digamos, la izquierda más convencional a propósito de lo que pasó en Hungría y con muchos liberaloides por ahí con lo que pasó en el canal del Suez, ¿cierto? Entonces, es el 56, 1956, y ahí surge una articulación que se llama la primera nueva izquierda, donde hay como dos o tres premisas fundamentales que compartieron muchos intelectuales de la época muy importantes. Una de las premisas era que la cultura había que tomársela en serio, que el asunto no era simplemente determinismo económico, no era la cosa de la Segunda Internacional de que todo estaba garantizado por las leyes de la historia y las contradicciones de las relaciones sociales de producción y las fuerzas productivas. Entonces era que la cultura tenía un lugar importante para entender y para hacer política, no era un reflejo ni una cosa así, eso es un primer enunciado. El segundo enunciado es que el asunto del socialismo se construye desde ahora, no después, y no a nombre de
unos ideales, sino que un socialismo tiene que pasar por problematizar los autoritarismos, vengan de donde vengan. O sea, como una especie, esto no pasó, pero lo voy a decir en esas palabras, como una especie de iluminación anarquista de esos marxistas de la época. O sea, que el autoritarismo es tan problemático como la explotación. Entonces, pensar más un socialismo más democrático. Y una tercera cosa es que se asocia mucho a lo de la cultura, es que la cultura es ordinaria y por lo tanto en la cotidianidad hay una serie, que eso en el 68 pues adquirió una obviedad, pero en el 56 no era tan obvio. Bueno, pero en todo caso, hablo de esto porque es que a mí me parece que estudios culturales es primera nueva izquierda en la academia. O sea, yo y mi Hall desligan lo que significa primera nueva izquierda de estudios culturales. Y no porque Hall era un académico que copiaba lo que pasaba en la primera nueva izquierda, sino porque él fue una de las figuras impulsoras de ese proceso. O sea, Hall, y además fue, pienso yo, una figura que encarnó ese proyecto intelectual y político desde el principio. Otro elemento de la primera nueva izquierda es que no sabemos, que leyendo los textos de Marx no tenemos las respuestas. Sí, que eso era herético, en ese que tocaba ir a estudiar, a investigar, a pensar el mundo, que no sabíamos. Entonces, bueno, entonces es en ese contexto que Hogarth, que nunca fue marxista, Richard Hogarth, además porque se ganó con este juicio de Penguin y todas las regalías de Uses of Literacy, que se tradujo como, yo siempre, la cultura obrera en la sociedad de masas, en el 57, ese man se gana un billete y Penguin, la editorial, le da una plata para que siga trabajando. Y cuando llega a Birmingham, él propone en Birmingham, al departamento de estudios literarios, él propone, armemos un centro, y este centro se llama el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos. El centro, no, entonces, armemos un centro, la universidad le dice que sí, y entonces eso es 1964, cuando se crea el centro, y él se busca como primer profesor, y fue realmente, ellos dos estuvieron casi todo el tiempo, después vinieron dos personas más, a Stuart Hall y le paga su salario. O sea, Hall estaba pagado por el centro, con toda esta plata que se levantó Richard Hogarth. Y es Richard Hogarth que es mayor que Hall, o sea, Hall tiene 32 años. O sea, ¿ustedes se acuerdan cuando tenían 32 años? ¡Qué maravilla! Hijo de pucha, uno sí que... yo salía de una rumba a hacer otras que maravilla. Entonces, en todo caso, Hall era un chiquitico, pero ya había sido el primer editor de New Left Review. Él fue el primer editor de New Left Review. Era una figura súper conocida porque estuvo vinculado en todo este proceso de movimiento social. El primer movimiento social, mucha gente dice que es contra la escalada del armamentismo atómico. Él se movilizó con mucha gente en Gran Bretaña y todas esas cosas. Entonces era muy pequeñito en términos de años, pero ya tenía como una formación. Bueno, y habría que hablar de Hall como un sujeto colonial, pero dejemos eso para otra conversación. Espero que sí, después de esas impolíticamente correctas cosas que he dicho de niñas, espero que sí me vuelvan a invitar, que no me quiten todos los afectos, quítenme casi todos, déjenme uno chiquito ahí. Bueno, en todo caso, el personaje entra en el centro, Hogarth, o sea, ellos le ponen el nombre del Centro de Estudios Culturales Contemporáneos porque no sabían qué nombre ponerle. O sea, ellos venían de literatura los dos, de estudios literarios. Y lo que estaban haciendo no era literatura, es más, encabronaba a todos los literatos porque no era alta cultura, era problematizar todo eso, no era antropología, no era eso. Entonces le pusieron estudios culturales contemporáneos. Lo contemporáneo es porque quieren entender las transformaciones que sucedían en la sociedad británica de la posguerra, no porque sí, sino precisamente por la política que querían habilitar. Lo de cultural, pues porque la cultura era el centro, era tomarse en serio la cultura, pero no la cultura como alta cultura y no la cultura como el reflejo de la base de la infraestructura del modo de producción, como decía el marxismo convencional de la segunda integral. Entonces, crean el centro, pero Hogarth estaba haciendo nada. Hogarth era el director y Hogarth estuvo hasta el 64 y en el 64 se fue como para la UNESCO, a trabajar en la UNESCO,
Y Hall fue el que se puso el centro en los hombros, y Hall fue el corazón, el que habilitó, el que posibilitó, el que generó. Hall era un gran administrador, era un gran gestor. Y el personaje de un pequeñito centro en una universidad marginal, en unos edificios que nadie sabía dónde existían. Primero los pusieron debajo de la Torre del Reloj, después los pusieron en los edificios que le habían construido a los nazis para que cuando llegaran a bombardear, bombardearan eso y no bombardearan los edificios de verdad. O sea, eran la margen de la margen de la margen. Y Hall logra instaurar una conversación con una gente que tenía unas vitalidades, unas trayectorias, unas ganas impresionantes, entre otras porque eran los 60, eran los años 60, principios de los 70, donde la gente parecía que tenía sangre en las venas. Ahora yo no sé, ahora miro y yo no sé si de pronto tiene, no, no, en todo caso, es un momento muy particular y Hall articula, constituye, le da contenido a lo que se define como estudios culturales. Seguro que hubiera existido el centro sin Hall. Seguro que Hogarth hubiera fundado el centro, hasta le hubiera puesto el nombre de estudios culturales contemporáneos, pero eso no hubiera devenido de ninguna manera en lo que son. Es más, yo siento que estudios culturales tiene una impronta del estilo personal de Hall que es difícil de desligar. No es que los estudios culturales sean Birmingham, sino que unos estudios culturales que no sean pensamientos sin garantías. Yo no sé, aunque hay mucha gente que dice que hace estudios culturales y son más pensamientos, no sé, o sea, creo que incluso yo me atrevería a decir, no solamente que se inventó los estudios culturales y se inventó, cuando uno inventa una tradición, uno busca, no sé, los padres y todo, así como con el giro o la opción de colonial se inventaron a Quijano y a Dussel como los grandes. O sea, uno se inventa siempre tradición, los que fundan y se inventaron eso, y me parece que en esa invención, en toda esa cosa, el lugar de Hall es vital. Los estudios culturales son debido a Hall, aunque él nunca asumió esa posición y seguro que nunca le hubiera gustado ese tipo de enunciado. A él no le hubieran gustado muchas cosas que yo hago, pero la vida es dura. Por ejemplo, academizarlo. Academizar a Hall es lo peor que se puede hacer. Escribir un libro sobre Hall es lo peor que puede existir. O sea, yo creo que a él no le hubiera gustado nada. Y yo escribí un libro sobre Hall. ¿Por qué? Porque yo me divierto. Bueno, Julia, no sé si querés hacer alguna pregunta. O comentario, interpelación también. Ahí va, Profe, decirles que está habilitado el chat, que si quieren mandar comentarios o preguntas por ahí, yo las comparto con Eduardo y ustedes las pueden escuchar, pero mándenlas a través del chat que está abajo, si están conectados por computadora, abajo en el centro, o en el celular, creo que también es abajo a la derecha, y yo las voy resumiendo y se las comparto a Eduardo. En principio hay una pregunta... Esos pinches gringos que diseñan Zoom abajo a la derecha, para hacer los comentarios, abajo y a la derecha. Debería estar a la izquierda. Malditos. Le vamos a decir que lo reformule. Esta pregunta dice, la academia mucho tiempo ha sido y sigue siendo eurocéntrica, es decir, que reproduce una idea evolucionista, sin embargo a lo largo del tiempo ha cambiado. ¿Lo popular interviene en la estructura académica o la academia moldea lo popular? ¿La diferenciación entre lo académico y lo popular debería existir o hay que plantear una academia dentro de lo popular? Qué bonita pregunta, me gusta mucho y gracias por haberla hecho, porque hay una cosa que es importantísimo para entender a Hall, y es que Hall nunca fue un académico y nunca se identificó como académico. Él siempre reivindicaba la idea de ser intelectual, o incluso algunas veces decía que era más algo así como un profesor. O sea, pero realmente ni siquiera en la noción de profesor él se siente cómodo, sino, o sea, la academia y lo intelectual son cosas muy distintas. Voy a hablar de Colombia muy rápidamente. Yo creo que la academia en Colombia desde hace 30 años está siendo diseñada y está siendo constituida para no pensar. Y, o sea, no estoy hablando ni siquiera de pensamiento crítico, es para no pensar. O sea, es una estructura donde
la forma como se ha definido esto de la tiranía del paper, esto de las carreras de los profesores, esto de producir una gran industria para generar gente hacia el mercado, hacia el Estado. O sea, yo siento que hace como 30 años en Colombia la academia dejó de pensar. Es más, que está hecha para no pensar, para producir un montón de papers, pero eso ni siquiera es conocimiento. Un montón de libros, pero ni siquiera es conocimiento. Eso es carreta. Yo no sé en argentino cómo dirán boludeces, eso, boludeces. Entonces, yo un montón de boludos y boludas. Ahí sí, boludes. Hay que... Maldito. Pero en todo caso, lo académico no se puede colapsar con lo intelectual. Pero la pregunta va, y Hall es, o sea, en el mejor sentido de la palabra, un intelectual. Él nunca publicó un libro de él. Él siempre, los libros que publicó, los publicó con otros, trabajando con otros en horizontalidad, no usando a 30 estudiantes para que él saque su libro y todo, no, o sea, en horizontalidad. Lo colaborativo y lo colectivo era una práctica en la, intelectual. Los libros más hermosos de Hall, Rituales de Resistencia, Policing the Crisis, todos esos libros los escribe con otros y no quiere apropiarse o hablar por otros. Nunca Hall es un académico, por eso yo voy a pedir disculpas hasta 3 días después de muerto por academizar a Hall. Pero yo academizo a Hall porque me parece que eso le jode, le hincha las pelotas a mucha gente en la academia que olvidaron para qué podría ser la academia, porque eso les produce escozor, un escozor impresionante ese tipo de elaboración. Entonces, eso por un lado. Por otro, sí, la academia es eurocentrista si queremos usar este concepto de la opción de colonial, es puro colonialidad del saber, o sea, está estructurada desde la colonialidad del saber, pero yo no sé si lo popular es una exterioridad de la colonialidad del saber. O sea, yo creo que en algunas cosas sí y en otras no. Pero también yo quisiera invitarlos a pensar que la universidad en particular está llena de gente y hay gente que se les cuela, nunca son la élite de la academia, pero se les cuela un montón de negros, un montón de, no sé, de gente del Caribe, de barrios populares. Yo no fui sicario por falta de oportunidad. Yo quería ser sicario en los años 80 cuando estaba Pablo y todas las cosas. Y yo que me metí en la universidad, y, ay, tuvieron un sicario, uno mucho. Entonces, yo creo que también que la universidad no hay que reducirla a estas autoridades que se creen a sí mismas arrogantes, solemnes, de corbata, de traje, de peinado. Eso no es la universidad tampoco. Yo creo que la universidad no se puede pensar como por fuera de lo popular, porque es que está llena de gente que se la escuela. Obviamente eso siempre son un proletariado o un, no sé, un ejército de reserva para hacer cosas de abajo y las vidas de ellos no son la academia. Pero yo sí creo que esa decisión entre lo popular por un lado, lo académico por el otro, lo eurocéntrico aquí, lo no eurocéntrico aquí, habría que verlo más etnográficamente, más. Por ejemplo, en Santa Marta, que es el Caribe colombiano, la Universidad del Magdalena, pues está lleno de cuerpos negros, caribeños, y por supuesto que hay unos que otros blanquitos que les dicen gachaco, pero en todo caso yo creo que hay que tomar la universidad o la academia también situadamente. No es lo mismo la UBA. Bueno, y la UBA es maravillosa, o sea, qué despelote tan impresionante, todo ese despelote. Bueno, pero bueno, no sé. Bueno. Entonces, que la Universidad de Mérida de los Andes, que es toda linda, de aquí en Colombia, que es toda burguesa, que una persona paga miles de dólares descaradamente para estudiar un pregrado. En el sentido este de pensar la academia, pensar la universidad, María Graciela comenta y hace una pregunta después, dice, el año pasado, mientras daba un seminario de estudios culturales, sucedió en Ecuador, Chile y Bolivia, las elecciones en Argentina, el espíritu de Hall sobrevoló todo el tiempo del seminario, pero no la política en sentido amplio. Y pregunta, ¿qué pasa que las ideas gramscianas no entran en la intelectualidad de izquierda? Y después, bueno, agrega, cuando la derecha macrista o la Thatcher parecen haber leído a Gramsci minuciosamente. Eso es precioso.
Ay, María, ¿cómo estás, María? Qué linda, no sé, o sea, ese hall está lleno de ese tipo de expresiones que le rompen a uno muchas certezas. O sea, eso decirle, y decirle a la izquierda en Gran Bretaña que la Thatcher entendía mejor a Gramsci que ellos. O sea, bueno, puta, o sea, aunque ustedes lo lean, usted no, le está diciendo usted ni siquiera saben leer a Gramsci, ¿no? Ni siquiera saben leer y apropiarse lo que hace parte supuestamente de sus tradiciones. O sea, entonces, sí, yo creo que eso de que hay muchas prácticas que se hacen en nombre de la izquierda que pareciera que desconocieran aportes, sugerencias, incluso, no sé, eh, la misma idea de que pensar es un goce, de que pensar está entripado, de que pensar está situado. Yo conozco muchos camaradas de la izquierda que parece que son todos solemnes, todos, y no, ni siquiera entienden lo que eso puede significar. Obviamente otros sí. Entonces, yo creo que Hall tiene el día que nos joliemos, nos jodimos. Nos jodimos porque ese personaje tiene una, una capacidad para movernos los términos en los que hemos edificado la política, en los que hemos edificado la teoría, en los que hemos edificado todo, que creo que es maravilloso. Ahora, yo creo que lo peor que podemos hacerle a Hall es producir como unos estudios hollianos o como, como una escuela, como Foucaultianos. O sea, no, eso no. Que empiece a hacer eso y pueden empezar con el profesor Restrepo, le damos en la cabeza. No, nada, no es posible, ¿no? O sea, eso sería como contra. El espíritu es un espíritu, el espíritu de Hall es un espíritu. Yo cuando me imagino a Hall, me lo imagino riéndose, cagado en la risa. O sea, y escuchando y conversando. El man dice que lo que él es un conversador. O sea, hay un librito por ahí, el último que le armaron además, porque el man no es un académico, no es Bourdieu. O sea, Bourdieu, güey, pucha, escribe y él consigue. No, este man, incluso él dice que él prefiere, miren esta otra expresión como la de Thatcher. Esta es otra de las expresiones que él prefiere no ser preciso y estar en lo correcto que ser preciso y estar equivocado. O sea, como que, bueno, o sea, yo no sé, o sea, lo que importa no es el conocimiento florero, no es la nota al pie de página, no es que Lacan o Foucault dijo tal concepto. Eso no importa, eso no importa, eso no importa. Importan otras cosas. Importan otras cosas porque estás involucrado en ellas, o sea, porque te importan como gente. No es porque en unos académicos dicen que biopolítica es muy importante y que hay que jugar engolosinadamente con unos conceptos por allá. No sé, o sea, si el día que este mundo sea más joliano, no solamente la izquierda nos jodimos, porque ahí, juepucha, va a ser medio anarca, va a ser muchas cosas y además también va a ser algo muy, muy, muy desde aquello que nos invoca y nos convoca y nos constituye. Y en esa línea, digo, si algunos y algunas ahora se convencen de que quieren iniciar el trayecto de jolearse, No, sí. ¿por dónde arrancar? Pienso, algunos de las y los que estamos acá están leyendo por primera vez a Hall o leyéndote a vos también por primera vez. Listo, bueno. Y entonces, ¿por dónde arrancan? Y no, para ¿Por no dónde se arranca? Miren, Sí. hay un librito muy, 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 muy conocido en español, porque fue una de las primeras traducciones de él, que es un librito que él edita con Degas, que se llama Cuestiones de Identidad Cultural. Por ahí no hay que empezar a leer a Hall. Por ese texto de ¿quién necesita identidad? Que es precioso, pero es lo menos cercano, o sea, no, por ahí no hay que empezar. Hay otro que a mí me encanta, que está en español también. También es una cosa, hay que traducir mucho este personaje y circularlo.
open source, que la gente pueda bajarlo, todas esas cosas. Hay una entrevista que le hizo Miguel Melino en el 2007, que aparece publicado en el 2011. Está en PDF, está en mi página, o sea, es fácil bajarla y si no, yo se las mando, que se llama Cultura y Poder. Es una entrevista larga. Es un librito chiquito, pero es una entrevista larga. Creo que esa es una muy buena entrada para empezar a entender a Hall. Hall siempre escribía para la gente, escribía... O sea, Hall no era el Derrida que te hincha las pelotas porque es que él quiere un lector que se gane. No, Hall quería que lo entendieran porque él era gramsciano. Él entendía que parte importante de lo intelectual es conversar con la gente y que la gente lo entienda a uno, no porque uno le está enseñando, sino porque uno está conectándose y conversando, moviéndolos y ellos también haciéndolo a uno. Entonces yo sugeriría eso. En principio, escuchen esto y ojalá quede grabado, en principio no lean comentaristas. ¿Para qué? ¿Para qué uno va a leer comentaristas? Uno teniendo a Hall, ¿para qué se va a poner a leer al profesor Restrepo? ¿Para qué? Eso es mucho, o sea, uno escribe esas cosas por desparchado, porque uno se las goza y todas esas cosas, pues no es para ahorrarle a nadie el placer y el transitar a un autor como Hall. Entonces, yo diría, léanse véanlo en la web. Los que saben inglés, escúchenlo en inglés porque es una fantasía. El man es muy bacano en eso y hay varias conferencias de él en YouTube. Incluso yo les puedo mandar pues enlaces de eso, porque a veces no son tan fáciles de encontrar los enlaces, pues no entran en la primera pantalla. Por ejemplo, hay una conversación, un programa de televisión que le hace Laclau a Hall, que para la televisión argentina. O sea, sí, el personaje era un personaje que se dejaba entender, que quería que lo entendiera. Él trabajó en la Open University, o sea, cuando él termina en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos en el 79, además que termina por un montón de historias, ¿no? Él se va, él pudo haberse ido y esto está, pues él lo dice, no me lo estoy inventando yo, se pudo haber ido para una de esas universidades prestigiosas y el personaje aceptó una invitación de la Open University en el 79 y hasta ahí se quedó todo el resto de su vida, que es una universidad para adultos, una universidad donde la educación es muy distinta a Oxford y la gente que pasa por ahí es gente de verdad, no es la gente que va a Oxford y a Harvard y a esas cosas. Entonces yo creo que, y en ese, hablo de eso porque él escribió varios libros, escribió capítulos y editó varios libros, perdón, donde el personaje explica cosas. Por ejemplo, tiene un capítulo sobre explicando representación, se llama El trabajo de la representación, o explicando lo de Said, que se llama Occidente y el resto, todavía llevándolo más allá. O sea, todo lo de la teoría postcolonial, explicándolo con fotografías y dibujitos y ejercicios, porque era para educación de adultos, para gente de verdad que trabajaba y que estaba estudiando no porque querían vivir de eso, sino porque estaban interesados en estudiar. Entonces, a mí me parece que a Hall se lo puede transitar por pero no lean ese de quién necesita identidad, que es maravilloso, o sea, es una cosa, pero si ustedes empiezan por ahí se van a llevar una mala impresión de Hall. Van a creer que es un autor como otros, y él no es un autor como otros. Bueno, nos quedan un montón de disparadores, líneas, pero bueno, como habíamos dicho, que te íbamos a robar nada más que una hora, y nos parece que está bueno que en todo caso... Podemos conversar un ratico más. Si tienen más espacio, yo no tengo problema. Yo no tengo ningún problema. Como, bueno, sí, Otro par de comentarios. Alguien que me bravee por las bobadas que he dicho, alguien que diga, el profesor, no sea tan boludo, no diga esas boludeces que lo están grabando, por lo menos no lo diga cuando lo estén grabando. María Laura Núñez preguntaba si los discursos, más o menos, creo que por ahí, no sé, pero fue muy cordial, y los discursos de diversidad cultural, como multiculturalismo, interculturalismo y pluriculturalismo, están dentro de lo que denomina discursos moralizantes. Yo creo que esos no en sí mismos, o sea, no tienen que ser discursos moralizantes,
pero como están operando, el grueso de esas elaboraciones lo son. O sea, en la práctica, cuando vos dicotomizas el mundo, cuando vos definís que hay unos malos y unos buenos, y los malos son malos en sí y solo malos, y los buenos son buenos y solo buenos, cuando además sabes de qué lado estás, sabes que estás del lado de los buenos y dormís bien por la noche porque estás del lado de los buenos, eso es discurso moralizante. Pero yo no creo que el asunto de eh, las luchas o los tropeles multiculturales o hacia el multiculturalismo, las luchas o los tropeles por la interculturalidad, no necesariamente tienen que ser así. Ahora, muéstrenme si ustedes tienen algún texto, alguna intervención, alguna práctica política que no lo haga, no que no lo diga, porque acuérdense, una cosa es lo que se dice, lo que uno dice y otra cosa es lo que uno hace. Que no lo haga, me encantaría conocerlo, no lo conozco. Y he leído mucho por ahí. Es más, Hall mismo defiende lo que él llama la cuestión multicultural y lo defiende y lo trabaja de una manera súper interesante con la noción de diáspora y todo, por lo que significa por lo que significan esas impuridades en la Gran Bretaña que se imagina nostálgica por el imperio, que es encarnada por ese proyecto thatcherista de golpear el sentido común otra vez de volvamos a ser grandes. No sé, es algo, uno lo escucha también por otros lados. En todo caso, lo que quiero decir es que Hall sería más empático que yo y trabajó más en esa dirección que yo con respecto a lo de la cuestión multicultural. Yo he trabajado mucho lo del giro al multiculturalismo. Yo trabajo, tengo amigos, me doy tropeles en ese sentido. O sea, yo creo que este mundo en Colombia es mejor así que sin eso. Pero yo tengo muchos, esta es otra cosa que es de Gramsci, pero Hall se lo apropió tanto que es holiano, pesimismo del intelecto. Es impresionante. Pesimismo del intelecto, optimismo de la voluntad. Yo sí creo que muchos de los enunciados desde ahí son simple y puro orientalismo. Lo vuelvo a repetir por si hay una falla en la grabación. Simple y puro orientalismo. Y ustedes saben, el orientalismo es cómo se configura el discurso y la práctica colonial. Esto es tecnologías de otrerización, una ontología de ellos y nosotros. Uy. Perdón. Yo no sé si hay alguna otra aporte, pregunta, comentario. Sí, No. Emanuel preguntaba, yo no sé si le llega a todos, pero también la pueden ir leyendo en el chat, si ves positivo que intelectuales y académicos relacionados a lo social ocupen espacios de asesoría en el gobierno, como por ejemplo el caso de Alejandro Grimson, que van Yo amo que van más allá de No, uno ama, no, yo amo a Alejandro, empezando por eso. Pero más allá de si yo amo o no, es problema mío, pero el asunto es este. Yo conozco a Alejandro hace rato y considero que Alejandro encarna él. Ustedes pueden juzgarlo a él mejor que yo en unas cosas y yo lo puedo juzgar mejor que ustedes en otras, porque ustedes están en ese país y saben lo que eso significa y yo no entiendo muchas cosas de lo que eso significa, ¿cierto? Entonces, de entrada quiero clarificar eso y lo amo de verdad, con todo lo que eso implica. Y quiero decir esto, Alejandro auténticamente piensa y hace, no solamente piensa, sino que hace, porque algunos piensan y se quedan pensando, y hace lo que implica una política, hacer política, asumir la política en el sentido más restringido de la palabra, tomándose en serio el pensamiento, lo intelectual y lo académico. O sea, yo siento que Alejandro tiene una apuesta por que la teoría hay que ponerla
en la calle, que la teoría hay que en las oficinas del Estado, que la teoría hay que ponerla en los ministerios, que la teoría hay que ponerla en la política en ese sentido. Y yo he tenido muchas discusiones con él sobre eso. Es más, algunas de esas están publicadas. Yo no tengo los cojones, yo no tengo el coraje de lo que eso significa. O sea, yo no me puedo imaginar lo que eso implica, pero puedo valorar y puedo sentir lo que eso implica. Entonces, pues, y también léame, porque yo ahí soy interesado, si yo además lo adoro, a mí no me da ningún puesto de trabajo, ni una de esas cosas, pero yo siento que es si hay personajes interesantes para conversar en América Latina hoy, es eso. Y no hay muchos, o sea, es impresionante. De esa manera, académicamente, en el mundo, mejor dicho, irse a tomar cerveza con la gente aquí, es uno la pasa rico y a jugar tejo y piensa mucho. O sea, no estoy diciendo que eso solo piensen, pero como conversar es muy, y tiene mucho coraje. Maldito, y si se equivoca, le toca asumir cosas que uno cuando escribe libros no asume. Y la última, porque estamos pasados de hora, vos hablabas de que los estudios culturales tienen esta cuestión de lo visceral y lo remarcabas en relación con Hall, y pensando también en esta última pregunta de Grimson, ¿cómo se hace para traducir la experiencia? La veo María y me acuerdo que siempre decía que los fundadores de los estudios culturales tenían una cosa del desacomodo, que los había motivado también a ponerse a trabajar y escribir de lo que escribieron. ¿Cómo se hace para traducir ese desacomodo o esa experiencia personal en un trabajo de investigación y de aporte a la construcción de conocimiento, ¿no? Como siendo uno, como dejar de hacer lo que otros esperan que uno haga y ser más uno. O sea, ser más coherente con uno mismo. O sea, ser más uno. Si uno es alguien que tiene ciertos rasgos de carácter y ciertas formas de ser y de sentir y de sufrir, que eso se traduzca en lo que uno está haciendo en la investigación, incluso en cómo habla, en cómo se relaciona, en qué dice, cómo lo dice. Yo, por ejemplo, yo soy un boquisucio, yo soy grosero y como grosero voy en el mundo. A una gente no le gusta, problema de ellos. Y yo voy así. Y si el rector, yo al rector y hablo de groserías y el rector me mira así porque nadie le dice groserías, de malas, me quiere echar, que me eche, está muy bien. Alguna cosa voy a hacer en el mundo. O sea, yo creo que es un poquito así, como dejarse salir, dejarse ser, así no le guste a otra gente. Porque es que ahí es donde hay como la transparencia y la honestidad para engancharse con otra gente, pienso yo. Así de sencillo y así de complicado. Porque estamos llenos de muchos miedos, como miedos de nosotros con nosotros mismos. No sé. Sí, Eduardo, nos parece como un gran cierre. Y Listo. la verdad que obviamente que de ninguna manera es una clausura, sino que como decía hace un rato, nos abre muchísimas líneas para seguir conversando. Y en ese sentido, bueno, obviamente te queremos agradecer, tanto Julia como yo, como quienes venimos trabajando y quienes han participado, digamos, de esta conversación. Queremos agradecerte No, muchas gracias. inmensamente. Y bueno, es un lujo para nuestra universidad poder contar con vos de forma virtual, pero nos gustaría que en algún momento Alguna vez voy a estar por allá, si yo quiero ir por puedas allá. venirte para acá, para estos pagos. Y bueno, no sé, le dejo el cierre a Julia y en todo caso, bueno, seguimos conversando en otras instancias. Sí, espero que sí, ¿no? Y de verdad, conversar es un lujo. Lo que decías, es un lujo conversar con todos. Eso nos ayuda a pensar. Y si quieren pueden habilitar los micrófonos. Les pido disculpas a quienes hicieron preguntas y comentarios y no llegamos a compartirlas. Tenemos una cuestión de limitación de tiempo. Y bueno, nada, algunas van a quedar para que sigamos conversando en el foro de Social 3 o quizás con algunos en otras materias e instancias de debate. Y además, bueno, agradecerles a quienes se inscribieron en el seminario, docentes, estudiantes graduados. Tenemos hoy participantes de distintos puntos del país, lo cual para Comahue es todo un lujo.
y nos enorgullece a nosotros eso. Y bueno, nada, agradecerte mucho, Eduardo, por este tiempo y por además la simpleza para conversar con nosotros y dejarnos ahí picando un par de cosas para seguir trabajando y conversando entre nosotros, y ojalá que con vos, y lo vamos a comprometer para que venga la apertura de la maestría. Por pandemia. Yo soy un chico fácil, yo soy muy fácil, yo soy un chico fácil. Eso quiere decir. Listo. Bueno, pues entonces, hasta luego, muchas gracias por todo, que estén muy bien. No, muchas Bueno, gracias. muchísimas gracias, Eduardo. Pa. Bueno, cerramos. Muchas gracias por participar del espacio. Seguramente vamos a continuar con el ciclo. Y bueno, les iremos avisando. Muchas gracias.